La vida cristiana tiene que ver justamente con cosas de ese estilo. Ahora, quiero que vea en su Biblia, o en su boletín, en sus boletines tienen por ahí el texto de este día. Y quisiera que lo leamos juntos, porque tiene una expresión importante para nosotros, para esta mañana. Ese es un texto que empieza refiriéndose a los que ya son creyentes. Así es que si usted ha creído en Jesucristo, sin duda no solamente le interesa creer, sino que la Biblia nos señala algo más, justamente. No solamente es contentarnos con decir, sí, yo creo, sino que la Biblia nos lleva a algo más. Así es que tome ahí en su boletín, puede usted seguirlo, y dice: ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, dice, vivan como Él quiere. ¿Sabe? Dios quiere una vida plena y nos ha dado todos los recursos para que podamos hacerlo. En el siguiente versículo, Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7, en el siguiente versículo dice, ¿cómo es que vamos a vivirlo? Dice, planten su raíz en Cristo y tómenlo como base sólida para construir su vida. Fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. Este texto dice, planten su raíz en Cristo, fundamenten su vida en Cristo Jesús. ¿Sabe? Cuando estaba pensando para escribir este sermón y entonces buscar de la guía de Dios sobre qué puede ser un elemento fácilmente observable acerca de una vida que crece, que fructifica, me acordé de unos árboles enormes. Lo tienen en sus pantallas. Son unas secuoyas. Son enormes. Quiero que empiece a vislumbrar un poco de qué tamaño es. Ahí hay un par de niños tratando de abrazarlo. ¿Sabe? Aproximadamente son árboles que en su base llegan a medir alrededor de 8 metros. Poco más de 130 metros de altura. Eso quiere decir que no hay un edificio en este país, en México, tan grande como alguno de esos árboles. Ningún edificio en México tiene la altura de esos árboles. Y algunos de esos árboles ya existían y eran árboles grandes, centenarios, en la época de Jesús. Hay árboles de esos que tienen en derredor de 3000 años actualmente y que han resistido lluvias, tormentas, nieve, lo que usted quiera, de todo. ¿Sabe? Cuando estaba considerando eso, para mí esos son árboles que en verdad han crecido firmes. Y cuando la Biblia habla acerca de cómo debe ser nuestra vida, debe ser crecer firmes, con un fundamento sólido que tiene que estar en Cristo Jesús, porque esa es justamente la idea hacia la cual nos lleva las Escrituras. ¿Por qué no oramos y pedimos juntos guía de Dios? Padre, bendecimos tu nombre. Gracias por esta oportunidad de acercarnos a tu palabra y descubrir, Señor nuestro, lo que tú tienes para nosotros. Gracias porque podemos descansar en ti y saber que eres tú el que nos va a mostrar no solamente cuál es tu voluntad, sino también cómo poder aplicar esa voluntad en nuestra propia vida, porque sin duda tú quieres que tengamos una vida firme delante de ti. Te bendecimos, Señor, en esta mañana y pedimos que sea tu Espíritu el que nos ilumine para poder acercarnos a tu palabra y aprender de ella. Oramos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo crecer firmes? El apóstol Pablo lo dice de una forma muy sencilla. Para poder empezar, tienes que poner un cimiento bien firme. Cualquier edificio que tú intentes construir requiere que tenga una buena cimentación. La base es lo importante. A partir de ahí puedes construir. Y la base para la vida cristiana no puede ser otra, sino simplemente Cristo. Entonces, ahí es donde empiezan las cosas, justamente con que Cristo es el fundamento, ¿no? Cuando tu vida está fundamentada en Cristo Jesús, entonces puede haber un desarrollo sano, saludable, fructífero. Pero primero tenemos que estar
en Cristo Jesús. Ahora, esto no se trata de ninguna manera solamente de religión, esto se trata realmente de la vida, de cómo es que vivimos cada uno de nosotros. Ahora, este asunto tiene que ver con creer. Estar en Cristo es creer en Él, creer explícitamente en Cristo Jesús. Quiero que vea este texto. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. El texto habla solamente de eso: creer, confiar plenamente en Él. Esto es la palabra fe. También la palabra creer aquí se puede traducir como fe, tener fe en Cristo Jesús. Entonces, cuando tienes fe en Cristo Jesús, Él puede librarte de muchas cosas. Entonces, reconocen con su propia boca. Eso tiene que ver con decirlo personalmente. No basta solamente con que alguien lo piense, sino que somos invitados explícitamente a poderlo decir. Nuestro siguiente texto dice: pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Entonces, Dios es el que hace esto. Quiero que observes esto. El texto no dice si te portas bien, porque no hay forma de que nos portemos suficientemente bien. La verdad es que no siempre podemos mantener una vida ética intachable durante toda la vida para que nunca tuviésemos que arrepentirnos de algo de lo que hemos hecho. Pero la Biblia no dice que es porque te portes bien. La Biblia dice es porque crees. Y porque a los que creen, hay algo que ocurre a las personas que creen. Ellos son llamados hijos de Dios. Entonces, creer está directamente relacionado con cambiar tu propio ser, tu propia identidad. ¿Sabes? Muchas de las ocasiones tenemos problemas en la sociedad. A cada uno de nosotros en algún momento nos han dicho: no sirves. Siempre pasa eso. A veces a algún familiar de pronto agarra y te dice: no sirves, no eres apto, no vales nada. En algún momento alguien te lo dice. Y puede ser que tengas muchos éxitos, quizás por ejemplo en el terreno profesional, y de pronto tu esposa te dice: no sirves. En algunas ocasiones podemos ser exitosos en muchas otras áreas, cualquiera que sea, en los negocios, en la empresa, en la educación. Podemos tener grandes éxitos y alguien de pronto llega y te dice: no sirves. Pero tú eres valioso para Dios. Tan valioso que Dios dio su vida por ti. Ese es el valor que tienes. Puede ser que la cultura, la sociedad piensen que eres un donadie, un bueno para nada. A veces nos lo dicen. Y lo peor de todo, a veces no lo creemos. Pero no somos eso. Si en algo tenemos que creer, no es en lo que otros dicen, sino en lo que Dios dice que podemos ser. Y cuando creemos en Jesucristo, cuando le confesamos como nuestro Señor y Salvador, entonces tenemos la bendición de ser llamados hijos suyos. Ve lo que dice el texto, dice: pues aquellos que lo aceptaron y creyeron en ella, en la palabra, ellos llegaron a ser hijos de Dios. El valor que tu vida tiene es ese. Tú fuiste llamado a ser una hija de Dios, fuiste llamado a ser un hijo suyo, y eso es de enorme valor. Fuiste valioso para Dios, eres valioso para Dios, porque Dios decidió dar la vida de su Hijo Cristo Jesús para que tú tengas vida. Dios decidió hacer eso, y Dios decidió hacerlo por una razón: porque te ama. Dios nos te ha amado a ti sin importar cómo eres. Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, Cristo nos amó. A pesar de,
No nos amó porque eres una buena niña. No te amó porque eres un buen marido. No te amó porque eres un excelente profesionista. A pesar de no haber sido buenos, Dios nos ha amado. Pero cuando crees y recibes, entonces tienes el derecho de ser llamado hijo de Dios. Ese es un cambio que Dios produce en nuestro propio ser. Y no solamente en nuestro ser, sino en la misión que Dios nos da, en el destino que tenemos, porque Dios es el que produce eso. Cambia todo, porque de ser un don nadie, ahora te convertiste en hija de Dios. Y de antes estar destinada al infierno, ahora tu destino está en la gloria. Y si antes estabas sin saber para dónde caminar, ahora hay una misión que Dios te ha asignado. Y Dios va a estar al lado tuyo para que esa misión pueda cumplirse. Porque el mismo que te llamó es el mismo que también te va a fortalecer para que puedas cumplir con el propósito suyo. Pero esto nos lleva a un área específica. Se trata sí de creer en Dios, pero al mismo tiempo también creemos en la palabra suya. Creemos en lo que Él muestra. Estas cosas os he escrito a vosotros, escribe el apóstol Juan, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes en Él vida eterna, y para que creyendo en su nombre, y para los que creemos en el nombre de Cristo Jesús, y sabemos que Él es Hijo de Dios, y ahora también nosotros recibimos, observa el título, Hijo de Dios, se refiere a Jesús. Pero tú fuiste llamada a ser hija de Dios también, hijo de Dios. Y no todo mundo tiene ese privilegio, pero aquellos que Dios eligió, fuimos llamados a ser hijos suyos y ser incluidos así en su familia. Entonces la idea es de que ahora que eres hijo de Dios, ahora crezcamos para gloria suya. ¿Cómo es que vamos a crecer? El principal instrumento que Dios va a usar para llevarnos al crecimiento tiene que ver con su palabra. Es el principal elemento que Dios va a usar. Hay muchas cosas que pueden transformar tu vida, pero la transforman de forma temporal y de forma superficial además. Si me quiero quitar estas canas, un tinte me lo quita, ¿sí? Pero es interno, pero solamente externo, porque finalmente las canas están ahí abajo, ¿sí? De pronto me dicen, oye, tómate un curso de superación personal para que seas una mejor versión de ti mismo. Sigo siendo el mismo. Usted ha escuchado seguramente de terapias, de pláticas y demás, y algunos de nuestros vicios no nos los podemos quitar. Algunas de nuestras malas costumbres no nos las podemos quitar. ¿Sabe lo que transforma la vida de las personas? Cristo. Bien dicho, Cristo. Cristo es el que transforma nuestra vida. Es el que transforma la identidad. El ser profundo lo cambia Cristo Jesús. Y Dios usa su palabra. Por eso es creer en la palabra y creer en Cristo. Y cuando crees en la palabra, ahí está la capacidad para poder ser transformado. Ve este texto. Solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Y aunque no seas joven, nuestra vida solamente puede cambiar. Seguramente has escuchado frases comunes. Déjame usar una de ellas. ¿Alguna vez escuchaste esa idea de que árbol que nace torcido? ¿Sí lo has escuchado alguna vez? Dios sí puede hacerlo. Dios sí puede enderezar lo que está torcido. Y de hecho endereza lo que está torcido. A ver, hagamos una prueba hoy. ¿Cuántos de los que hoy estamos aquí hemos tenido una vida torcida y ahora ha sido enderezada por Dios? Gracias a Dios. Porque Dios es capaz de escribir de una forma distinta nuestra vida.
Alguien decía, refiriéndose a esa gente con problemas y con conflictos, y decía, son los renglones torcidos de Dios. ¿Quieres saber algo? Aún en los renglones torcidos, Dios sigue escribiendo derecho. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios es capaz de hacer eso y de transformar nuestra vida. Entonces Dios lo hace. Su palabra es la que puede corregir nuestra vida. Por eso el salmista dice: yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a las enseñanzas para no pecar contra ti. Dios es el que hace eso. Dios nos lleva justamente a una vida totalmente diferente y nos ha dado su palabra para poder hacer eso, para que podamos vivir de una manera totalmente diferente. Ahora, Dios es Padre y nosotros hijos, ¿sí? ¿Estamos bien? Dios es Padre y nosotros hijos. ¿Dios es bueno? ¿Sí? ¿Y siempre es bueno? Sí, amén. Dios es bueno y además es Padre. Entonces, la Biblia no contiene un montón de cosas que tienes que hacer obligatoriamente. La Biblia no es eso. La Biblia es el consejo de un padre bueno para sus hijas. Eso es la Biblia. Un padre bueno da buenos consejos a sus hijos. Le dices: come bien, estudia. Son consejos, ¿no? Pórtate bien, no te metas en problemas, no vayas a ese lugar. En algunas ocasiones agarra y le dice, como buen padre, dices: es peligroso, no vayas. ¿Cierto? No importa si tienes 50 años tu hijito, sigue siendo tu hijo, ¿o no? O porque alcanzó los 40 ya no. ¿Sí? Porque siguen siendo tus hijos. ¿Sí? Entonces, cuando los quieres, vas a seguirle dando consejos. Y vas a seguir buscándolo, y vas a seguir dando consejos que son para provecho suyo. Por una razón: porque los amas. Y Dios te ha amado a ti. Y el consejo que Dios tiene en su palabra para ti es para que a ti te vaya bien. Cuando le dices a tu hijo: estudia, ¿quién es el beneficiado? Él, ¿no? El consejo de Dios tiene que ver con eso. Es para que nos vaya bien en la tierra. Y la Biblia tiene por lo menos 5 áreas, que son quizás las fundamentales, acerca de cosas que nos proporcionan seguridad. 5 seguridades que la misma palabra nos da. La primera de ellas tiene que ver con la salvación. La seguridad de la salvación está justamente ahí. Ve, y lo que Dios ha dicho es que Él nos ha dado vida eterna. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Dios, y Dios no miente. Si Dios dijo que te dio vida eterna, Dios lo hizo y lo va a hacer y lo va a sostener. Puede que tu compadre mañana se arrepienta de lo que dijo. Tu compadre se puede arrepentir. La Biblia dice: Dios no es hijo de hombre, no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Y si Dios dijo que te va a dar vida eterna, Dios te va a dar vida eterna. Dios ha dicho que Él nos ha dado vida eterna y que tendremos esta vida si creemos en su Hijo. Si vivimos unidos al Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Y si no vivimos unidos al Hijo de Dios, no tenemos vida eterna. Así es que el asunto estaba aquí en creer que en Jesús está la vida eterna. Y si tú crees en Jesús y lo has recibido, entonces tú tienes vida eterna. Y eso no hay forma de que cambie. No hay forma de que cambie por una razón: porque quien dijo que va a ocurrir así es Dios. Y si Dios dijo eso, va a ocurrir. Puedes equivocarte, puedes desviarte a veces del camino, sí, a veces nos pasa. Más adelante veremos algo acerca de eso. Podemos equivocarnos en algunas ocasiones y lo hacemos. Pero si Dios dijo, Dios lo va a hacer. Así es que nuestra vida puede estar firme justamente en eso. 2,
La segunda seguridad para nuestra vida tiene que ver con saber que Dios nos escucha. No importa en dónde estés, no importa cuál sea la circunstancia. Lo mismo en tu trabajo, que cuando estás enfrentando una crisis. Lo mismo cuando estás en la oficina, que cuando estás a solas en casa. No importa en dónde. Al iniciar el programa radial, al dirigir un proyecto, al dar una clase, no importa cuál sea la circunstancia, en Estados Unidos o en México. Y si Dios te llevara a China, también hay algo que ocurre. Cuando un cristiano inclina sus ojos, su cabeza para orar, hay algo que ocurre. Dios lo está escuchando. Y eso no va a cambiar. Dios te escucha a ti. Y Él está ahí atento a lo que tú estás diciendo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre, háganlo y Dios les dará lo que pidan. Quiero que veas la parte final, porque eso tiene que ver con el propósito de Dios, para que sean completamente felices. Dios te va a dar todo lo necesario para que tú experimentes la felicidad que Él quiere para ti. Tal vez no es la que tú quieres, pero la felicidad que Dios quiere como un padre bueno para ti, eso Dios está dispuesto a dártelo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Orar y decirle: Dios, ayúdame a mí. Y Dios va a estar dispuesto a hacer eso. Dios es el que trabaja 24 horas al día. Un salmo me encanta porque dice: no duerme el que cuida de Israel. No duerme. Él no, siempre está velando por su pueblo, las 24 horas del día, todos los días, en cualquier lugar del mundo Dios está ahí. Y Dios sin duda va a seguir estando ahí. Y esa es una seguridad enorme para cada uno de nosotros, saber que Dios siempre está ahí con nosotros. Pero no solamente es eso. En nuestra vida de pronto podemos enfrentar dificultades. ¿Alguno de ustedes ha tenido dificultades en el último año? ¿Alguna dificultad? Unas cuantas. Dios nos asegura que vamos a salir victoriosos en medio de esto. Muchas de las ocasiones he conocido personas que de pronto dicen: no, es que no sé si voy a poder. La verdad es que no se trata de que vas a poder. De hecho, no vas a poder. Se trata de lo que Dios es capaz de hacer en ti. Nuestra victoria no está asegurada porque somos muy capaces, sino porque Dios es el que nos cobija y es el que nos lleva. Entonces, en medio de todo esto, podemos equivocar el camino, sí, pero podemos confiar, pues Dios no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les va a mostrar cómo vencerlas y así poder resistir. Hay 20 cosas que pueden ocurrir en tu vida y que van a intentar desviarte del camino. Muchas cosas, de verdad. A veces es el trabajo, a veces nos desvía del propósito de Dios, a veces la propia familia nos desvía del propósito de Dios. En algunas ocasiones nos desvía, incluso el ministerio nos desvía del propósito de Dios. Hay muchas cosas que nos pueden desviar. No quiero meterme a hablar ahora más de tentaciones, problemas, etcétera, vicios, que también todos ellos sin duda nos pueden desviar del proyecto de Dios. Pero sabes, puedes ser victorioso en medio de todo eso, porque justamente una seguridad que tenemos acerca de nuestra vida es esta: que Dios es el que va a hacer las cosas y Dios va a seguir trabajando e impulsando para que podamos llegar al propósito, al plan donde Él quiso que nosotros estuviésemos. Entonces, simplemente Dios lo va a hacer y el papel que nos corresponde es descansar en su poder, en su guía. Y eso tiene que ver que incluso cuando nos llegamos a equivocar, y en algún momento va a ocurrir,
En algún momento también nosotros nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos, podemos contar con que vamos a poder recibir perdón de esto. Porque si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros que Él es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. No siempre hacemos las cosas bien. En algún momento nos vamos a equivocar y sinceramente nos equivocamos más ocasiones de las que quisiésemos. Pero cuando nos equivocamos, hay algo que sí tenemos que hacer. Reconocemos ante Dios. No tienes que ir a decírselo al pastor. No es que tengas que ir con el otro hermano a confesarte, no. Ahí en donde estás, inclina tu rostro y dile: Señor, perdóname por lo que he hecho. Un hombre en la Biblia dijo así: perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando tú te pones a cuentas con Dios, entonces Dios nos perdona. No importa qué hayas hecho. El amor de Dios es suficiente para que nosotros podamos recibir perdón. Pero no solamente recibir perdón, sino también ser restaurados. Y eso es lo que Dios hace para nosotros. No solamente nos perdona, sino que nos restaura y nos vuelve a colocar otra vez para que disfrutemos de su amor y de su gracia, de su bondad, de su misericordia. Porque cuando nosotros pedimos perdón, Él está ahí para escucharnos. La quinta seguridad acerca de nuestra vida y que todos necesitamos es justamente tener la orientación necesaria. Hoy en día tenemos cualquier cantidad de información, de la que tenemos más información de la que podemos manejar. Hace algunos años atrás, cuando todavía no nacías, estoy seguro de eso, tus papás usaban un aparato de televisión de esos raros que tenían una perilla, así, cada vez que queríamos cambiar canales. En el rancho donde yo vivía, el aparato de televisión tenía para 13 canales, 12, porque no existía el 1, empezaba del 2 al 13, pero había 2 canales, nada más. Y a las 10 de la noche se suspendía la transmisión. ¿Sí? A veces no acababa la película o el noticiero que estabas viendo, ¡pum!, dieron las 10 de la noche, se acabó. Hoy contratas tu sistema de cable o el que tú quieras. No es promoción, pero tienes acceso a 200 canales y agarras tu control y empiezas a hacer zapping, papas. Después de que le diste 2 vueltas, de pronto agarras y dices: no hay nada que ver. Tenemos acceso a mucho más información de la que podemos manejar. Ni le quiero hablar acerca del mundo que implica hoy meterse en el internet. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Nosotros necesitamos, en medio de todo esto, una guía segura para nuestra vida. Porque con tanta información, toda aparentemente buena, llega el momento en el que, ¿cómo poder discriminar cuál es la información adecuada para nuestra vida? La Biblia es la guía segura para nuestra vida. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y es Dios el que te va a ayudar a tener la guía correcta para el negocio, para cómo enfrentas los problemas en la familia. En la Biblia tienes el consejo adecuado para la empresa que vas a conducir, para los equipos de trabajo que diriges.
Ahí están los consejos de Dios para eso. Así es que fundamentalmente consiste en que vayas a la palabra y descubramos qué es lo que dice la Biblia para nosotros. Entonces, la vida cristiana consiste en que Cristo esté en el centro de tu vida, que toda nuestra vida gire en derredor de ese eje que es Cristo Jesús. Y lo que gira en derredor de eso somos nosotros, hombres y mujeres que buscamos mantenernos fieles, obedientes a Dios. Y para eso, esa pequeña rueda que está siendo ahí dibujada tiene dos ejes principales que nos permiten mantener ese contacto con Dios y nuestra práctica obediente y fiel. Esos dos ejes, uno de ellos es oración y el otro es la palabra. Esos son los dos ejes. Ahora, una vida que está siendo fundamentada en Dios requiere que tú profundices en la palabra y en la oración. Para profundizar, en sus boletines tienen unas manos que están dibujadas y ahí tienen algún pequeño esquema. Cuando hablamos acerca de la oración no es solamente para que pidas cosas. La oración es una comunión constante con Dios, de manera que todos los días y a toda hora tú puedas estar dialogando con Dios. Más no es un espacio mistérico en el que tengas que entrar, simplemente es un espacio en el cual tú estás comunicando, platicando con Dios todos los días. Puedes adorar a Dios todos los días. Puedes entonces orar diciéndole: Dios, gracias, te alabo por este día que me has dado. Te alabo por la bendición que recibo en este día. Es una forma de cómo tú puedes orar. Pero también no solamente es eso, también puedes confesar, ponerme a cuentas con Dios, decirle: Dios, he hecho esto incorrecto, mis pensamientos no están atinados con respecto a esto, aquella ocasión que le respondí no debía haberlo hecho de esta forma a esa persona. Yo confieso entonces mis pecados ante Dios. Número 3, le doy gracias. Yo le diría: hay infinidad de cosas por las que deberíamos de darle gracias a Dios. ¿Sabe? Cuando somos más conscientes de lo que Dios es capaz de hacer en nosotros, la verdad es que no cesas de darle gracias a Dios. Déjeme usar un ejemplo pequeño para el día de hoy. Trata de mantenerte sin respirar durante un minuto. Y algunos después de 30 segundos ya vamos a estar boqueando. La realidad es de que Dios es el que mantiene tu cerebro, tu corazón funcionando. Ese minuto de aire es importantísimo para tu vida. Yo sé que hay quienes pueden mantenerse tal vez 4 hasta 5 minutos en algunos momentos, pero requieren entrenamiento especial, y aún así cuando respiren, finalmente ese aire también es bendición de Dios. Así es que tenemos muchas cosas por las cuales damos gracias a Dios. Podemos interceder también por otros. Interceder es donde ahora no solamente pides por ti, pides a favor de otros, por tus vecinos, por tus amigos, por mucha gente que vive en esta ciudad sin esperanza, sin guía, sin luz. Hay mucha gente por la cual podemos orar. Número 5, podemos también pedirle. Jesús dijo que podemos pedirle a Él. En la oración del Padre Nuestro, Él dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Podemos pedir por nuestras necesidades también. Entonces, la oración es un conjunto bastante más amplio que solamente pedir. También podemos orar, confesar, etcétera. Entonces, esa es la primera parte al respecto de la oración. Pero también podemos y necesitamos tener un cimiento firme, y eso tiene que ver con la palabra. Para que tu vida pueda crecer firme, tienes que estar arraigado en la palabra. No puede ser algo superficial. Lo primero que ocurre entonces es que oyes la palabra. Hoy mismo es parte de eso, que estás oyendo la palabra. Pero ¿sabes qué? La palabra, eso no es suficiente. No es suficiente que tú oigas la palabra. El 90% de lo que yo estoy diciendo ahora, dentro de 2 horas ya se le olvidó.
el 90%. Así es que si solamente oyes la palabra, no va a ser suficiente, porque la mayor parte de todo esto se te va a olvidar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Reforzar eso leyendo de manera propia. De eso se trata entonces, que tú tengas un tiempo personal cada día con Dios, donde tú lees de modo personal la Biblia. No solamente la escuches, la lees de modo personal. Y el tiempo devocional tiene que ver con que estudies un fragmento, aunque sea un fragmento pequeño, todos los días tú estudias entonces la palabra, y entonces eso va a ir profundizando y relacionando las cosas de una manera más profunda. Y no solamente eso, vas más lejos todavía, memorizas la palabra. Y memorizar la palabra es entonces pasar a un ambiente totalmente diferente, porque hoy en día, a ver, saque su Biblia, y la mayor parte agarramos, metemos la mano en el bolso, sacamos un teléfono y ahí leemos la Biblia. Está bien. Y cuando no tengas pila, ¿se acabó la lectura de la Biblia? No. Ahí haces algo importante. Si está aquí, ahí va a permanecer por años. Si está aquí, para que permanezca todavía ahí de una forma más firme, hacemos un par de cosas más. Meditamos en la palabra, es decir, la repasamos, vemos sus implicaciones, y el punto principal, lo vives. Ese es el punto principal de todo esto. Ahora, ¿qué ocurre cuando haces esas 5 cosas? 6, perdón. Cuando haces esas 6 cosas, entonces la palabra no solamente está memorizada, no solo queda internalizada, sino que pasa a un ambiente totalmente distinto. Colocas ese contenido en tu memoria de largo plazo. ¿Ha platicado con una persona mayor? Hay personas mayores que de pronto pueden platicarte de lo que ocurrió 50 años antes en su vida, y te lo cuentan como si hubiera ocurrido hace 2 horas. ¿Sí? ¿Has tenido esa experiencia? ¿Sabes por qué ocurre? Está en su memoria de largo plazo. Cuando eso está en su memoria de largo plazo, no se borra. Tiene que tener un accidente fuerte como para que eso se borre. En la memoria de largo plazo, esa no se borra. Tu memoria de corto plazo, al rato se te olvidó lo que comiste ayer. Olvidamos los números telefónicos. Eso nos pasa en la memoria de largo plazo. Pero cuando tú haces estas cosas que están aquí, esas 6 cosas, la lees, la escuchas, la aprendes, la memorizas, cuando tú estás meditando en la palabra y finalmente lo vives, entonces todo ese conjunto lo que haces es crear con un solo contenido, con la palabra, creas una relación con otra y otra, creas relaciones, y eso permite que se fije en la memoria de largo plazo. Y en la memoria de largo plazo no hay forma de que se borre ya. Cuando estés en la presencia de Dios, vas a seguirte acordando de esos mismos textos. Entonces, eso ocurre en la memoria de largo plazo. Regresamos a nuestra rueda, porque la rueda necesita 2 ejes más para poder tener el equilibrio necesario. Realmente 2 ejes hubieran sido un poco inestables para cualquier rueda, pero si tienes 4 ruedas, entonces 4 ejes, entonces se vuelve muy importante. Estamos hablando de testimonio y de comunión, y estos elementos nos llevan, el testimonio te lleva a la evangelización, donde hay una persona. Quiero que observes en esto. Crecer firme, es necesario que tú empieces a compartir lo que estás haciendo con otra persona. Cuando tú ayudas a otra persona a que ellos crezcan en la fe, tú entonces creces. Eso es increíble, pero así ocurre. Cuando tú empiezas a ayudarle a otro a que ellos crezcan, tú creces. El conocimiento educativo se refuerza cuando tú le empiezas a enseñar a otro, ¿cierto? Porque todo lo que aprendiste, cuando lo tienes que enseñar, tienes que afirmarlo mejor para poderlo transmitir. Entonces, eso ocurre también con la vida espiritual. Cuando tú ayudas a otro a crecer, tú estás también creciendo,
porque hay otras áreas de tu propia vida que también crecen. Entonces, eso ocurre para con cada uno de nosotros. Y el proceso que está aquí es el que alguna vez alguien usó para nosotros y es el mismo que podemos usar para transmitirlo a otras personas. Alguien alguna vez me seleccionó y empezó a orar por mí para que yo conociera del Evangelio. No sé quién fue, pero alguien lo hizo. Alguien simplemente oró por mí. Y Dios en su momento también, y esa misma persona en algún momento empezó a ocupar tiempo para mí. Empezó a cultivar. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y eso ocurre con cada uno de nosotros. Lo que hacemos es cultivar, mostrar el amor de Dios hacia otras personas. Estamos cultivando. Dios es el que va a dar el crecimiento, pero mientras tanto nosotros estamos cultivando. Nuestro papel es cultivar. Cuando llega el momento, también nosotros presentamos el Evangelio, ¿sí? Tenemos la bendición de que Dios nos use para que otras personas se reconcilien con Dios, y se van a reconciliar con Dios justamente cuando nosotros les presentamos el Evangelio. Justamente es eso, el Evangelio de la reconciliación. Número 4, cuando lo puedes aplicar para tu propia vida. Cuando no solamente es conocimiento, sino que lo empiezas a vivir. Número 5, cuando también entonces empiezas a reproducirte. Porque una vez que lo aprendes, es importante que lo compartas con otra persona, para que tu propio conocimiento se fortalezca. Pero también es un signo de madurez, de crecimiento, cuando tú empiezas a compartir ahora el Evangelio con otras personas. Y regresamos a este módulo, ¿sí? Esto nos lleva a un ámbito distinto. La gran comisión y el gran mandamiento son, al final de cuentas, los ejes sobre los que descansa la vida de toda la iglesia. Son dos elementos muy sencillos. El gran mandamiento: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Eso quiere decir que colocas a Dios como la parte principal en tu vida. ¿Quieres crecer firme? Necesitas que Cristo esté en el centro de tu vida. Y eso es una decisión que tú tienes que tomar. Dios es el Señor de todos modos, pero tú tienes que reconocerle como Señor, y lo reconoces como Señor cuando tú te colocas bajo su soberanía y le dices: sí, Señor, tú mandas. Mucha gente tiene cosas que son importantes en su vida. Para algunos el fútbol es muy importante y están al tanto de todos los partidos. Para otros su trabajo es lo importante y están a tanto de todos los movimientos bursátiles. Está bien, ese es su trabajo. Pero solamente cuando el Señor es el que gobierna tu vida, cuando su palabra se convierte en algo muy importante para ti, entonces, cuando se convierte en lo más importante de tu vida, entonces es donde tu vida empieza a tener el equilibrio y la salud que de verdad Dios quiere darte para ti. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, y dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Y amar a tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo, eso te lleva entonces al área de testimonio y de comunión, donde compartes con otros que son también de Cristo. Testificas para que ellos conozcan y compartes con ellos para que ellos experimenten también de la bendición que Dios nos ha dado a todos nosotros. Ahora, este es un proceso de discipulado. Para la vida de esta iglesia, este es un curso que se llama así, como el sermón de hoy: creciendo firmes en la palabra de Dios. Así es que los contenidos están básicamente ahí, pero, ¿sabes? Quisiéramos que tú lo experimentes de modo propio, porque ahorita en 30 minutos quizás compartí acerca de todo esto, pero la realidad es de que esto requiere no que lo escuches, sino que lo vivas. Y cuando lo empiezas a vivir de modo personal, vas a ir paso a paso tomando esos elementos como la oración, la palabra,
el señorío de Cristo, cada uno de esos contenidos los empiezas a integrar dentro de tu vida, y entonces el gran propósito de Dios, de que arraigados y cimentados en la fe, ese gran propósito, y que nos hará crecer firmes, saludables, fructíferos, el gran propósito de Dios entonces será una realidad en tu vida. Te invitamos a que en la próxima oportunidad tú mismo te inscribas a esos cursos y entonces crezcas firme también para la gloria de Dios. Pero mientras tanto puedes empezar con la lectura y la oración. Oremos, por cierto, en esta mañana. Padre, gracias por tu cuidado, gracias por el amor tuyo, por la oportunidad que tenemos de estar aquí como tus hijos, porque tu palabra es la que nos guía constantemente, Señor, a que tengamos una vida plena, una vida saludable. Bendícenos hoy, Señor, y guía nuestra vida para ese propósito tuyo. Oramos así, en el nombre de Jesús. Amén.